8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Antes de iniciar el diálogo con el doctor Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, vamos a hablar sobre el tema de la crisis del Seguro Social ecuatoriano. Por respeto a nuestros miles de seguidores, teníamos previsto hoy a las 8 de la mañana una entrevista con el señor embajador de Italia, Giovanni Davoli, que ha sido muy comedido siempre en atendernos entrevistas. Habíamos coordinado, él nos dijo por chat que coordinemos con el agregado de prensa, Luis Eduardo Inciarte. Le planteamos por pedido al embajador para coordinar esta entrevista la semana anterior, a propósito de la presentación del proyecto de ley antimafias, en donde estuvo el señor embajador de Italia, Giovanni Davoli, en la Asamblea Nacional. Italia contribuye sustancialmente con el Ecuador, y esto es loable, al menos en un tema en donde tiene amplia experiencia, como es el combate a las mafias en Italia durante décadas, y fue exitoso ese combate. Le planteamos la entrevista, y por planteamiento, perdón la redundancia, del señor Luis Eduardo Inciarte, quedamos para este jueves. Él nos dijo qué horarios del programa, establecimos los horarios y escogió, sí, a las 8 de la mañana del jueves, de este jueves. Quedamos en eso. Penosamente parece que hubo algún error de comunicación que ha impedido. Sabemos las ejecutorias y la atención del señor embajador de Italia, y confiamos reagendar esta entrevista que habíamos coordinado debidamente con el asesor de prensa de la embajada. Con este antecedente, doy la bienvenida al doctor Rodrigo Ibarra. Doctor Ibarra, cada vez que leemos algo del Seguro Social ecuatoriano, y con usted, uno de los actores, hemos pretendido mantener latente el problema de la seguridad social. Diario La Hora publica un reportaje que da cuenta que la deuda con el Seguro Social ecuatoriano supera ya los 41,000 millones de dólares y que pone presión sobre las pensiones. Dice este reportaje, aunque los ingresos fiscales crecieron en el 2026, el gobierno sigue dependiendo del IES para financiar sus cuentas. La consecuencia es un fondo de pensiones cada vez más vulnerable. El gobierno del Ecuador recauda más impuestos, recibe más ingresos petroleros, registra un superávit fiscal en los primeros 5 meses del año. A esto añadiríamos, ayer abordábamos el crecimiento de la recaudación del IVA mensual. Incluso es una inyección a la vena. Ahora hay que declarar y al mismo momento pagar. Antes había como, de acuerdo al penúltimo dígito de la cédula de identidad. Vuelvo al reportaje de La Hora. Detrás de las cifras oficiales, una realidad menos visible. El IES se ha convertido en el principal financista interno del Estado. Así lo advierte Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, quien sostiene que la seguridad social está cada vez más expuesta a las necesidades de financiamiento del gobierno central. Entre enero y mayo del 2026, el presupuesto general del Estado acumuló nuevas cuentas por pagar o atrasos por 1,381 millones, sumadas a obligaciones pendientes de años anteriores. Las cuentas por pagar llegan a 3,347 millones de dólares. Resulta muy fácil, pero qué complejo, el hablar de miles de millones de dólares que se acumulan en la deuda del Estado al Seguro Social. Y la pregunta es, doctor Rodrigo Ibarra, ¿dónde están las acciones que permitan emprender una reforma estructural? Primero, para establecer las deudas, y segundo, para tomar los correctivos. ¿Cuándo se hace esto? Doctor Ibarra, buen día. Gracias por la invitación, estimado Miguel. En efecto, nosotros hemos planteado a través de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y hemos discutido algunas veces 7 salidas a la crisis del IES. Una de ellas justamente es que se pongan de acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el IES sobre la cuantía de la deuda que tiene el instituto, tanto con el Fondo de Pensiones, con el Fondo de Salud,
con el Seguro Social Campesino y los otros seguros, de tal manera que se pueda transparentar esa información. Me parece que ahí la Superintendencia de Bancos debería exigir al IES que publique sus balances auditados y publique también ya los estudios actuariales, que no los tenemos desde el año 2020 y estamos ya a junio del 2026. Por lo tanto, creo que mientras no tengamos cifras en las que podamos basarnos para saber cuál es la estructura de esa deuda y qué decisiones debemos tomar, me parece que lo más apropiado es advertir a la población que la situación puede llegar a un colapso en los próximos años. Nosotros veníamos advirtiendo desde el año 2015, cuando se tomaron esas decisiones equivocadas de la resolución 501 y también la eliminación parcial del aporte del 40%, que el patrimonio del seguro de pensiones venía creciendo de manera técnica, de manera que permita cubrir las obligaciones a futuro, y desde el año 2015 empezó una descapitalización. Solamente para que la ciudadanía comprenda lo que está ocurriendo, en el año 2015 los ingresos que se recibe por los aportes que hace cada uno de los afiliados al seguro de pensiones representaban el 85% de todos los egresos. Todas las pensiones que se pagaban en el año 2015 eran cubiertas por el 85% de los ingresos. Esto fue, perdón, doctor Ibarra, esto fue antes de la aprobación en abril del 2015 de la mal llamada Ley de Justicia Laboral, que suspendió casi 4 años el pago del aporte. Exactamente. Y que se hizo un estudio técnico, supuestamente, en el que se decía, hacemos 4 puntos del seguro de pensiones, del seguro de salud, y de esa manera se solucionaba el problema, y los 2 seguros están casi quebrados a la presente fecha. Entonces, en el año 2015 representaba el 85%, y eso permitía que las reservas se incrementen, porque más del 40% que pagaba el Estado, teníamos un total de 125% de los egresos, y eso conformaba una reserva, que es un concepto que, si usted me permite luego con un ejemplo, para que pueda entender la ciudadanía por qué es importante en todos los seguros y en los sistemas previsionales administrar esto que permite los pagos cuando las obligaciones crecen. Entonces teníamos un 125% del total de los egresos, y eso permitía que se capitalice el fondo. Luego empieza a verse el impacto que tiene estas medidas, y el fondo a la fecha ya representa una cantidad que es insuficiente para cubrir un año de pensiones, porque las pensiones en este año son alrededor de $7.500 millones, y el fondo ya no tiene esos recursos. En el año 2026, los ingresos que recibe el instituto por el pago del 11,06% a pensiones, que es parte del 20,65%, el 11,06% representa apenas $3.500 millones. Es decir, representa el 45% del total de los egresos. Más el 40% que paga el Estado, quiere decir que nos queda un desfase de 15% en este año. El próximo año posiblemente subirá al 20%, al 25%, de esa manera que los recursos se van a acabar en algún momento. 15%, que representaría ¿cuántos millones de dólares? 15% representa más o menos $1.000 millones. Es decir, el hueco cada año en este momento que se incrementa 1.000. Además. El próximo año posiblemente sea 1.200, porque si en este momento tenemos 800,000 pensionistas, posiblemente el próximo año hayan 850,000 y se incrementen de 7.500 a $8.000 millones. Es decir, esta es una bola de nieve que va aumentando. Por eso es la importancia de entender estos conceptos. Si usted me permite, voy a dar un ejemplo en el caso del seguro de vida. Una persona de 40 años contrata un seguro de vida para estar protegido durante 20 años por la posibilidad de morir. Entonces tiene 2 opciones: de pagar lo que se llama una prima natural, que es asociada al riesgo de mortalidad. Obviamente una persona de 40 años tiene menos riesgo de mortalidad que sube cada de 60. Entonces podría empezar a pagar, por ejemplo, $100 el primer año, 200 dentro de 5 años, y termina pagando 500 cuando llega a los 60 años de edad. Pero eso en la práctica tiene un problema de manejo comercial, porque la gente quiere más bien planificar su economía teniendo una prima llamada prima nivelada, una prima constante durante todo el tiempo. Y esa prima constante puede ser, por ejemplo, $300. Paga durante los 20 años $300. Como el primer año tenía que pagar solamente 100 para cubrir su riesgo, esos 200 se constituyen en una reserva, y la compañía de seguros se va capitalizando. Tiene que ir esto provisionando,
porque la mortalidad va a ir aumentando. De manera que cuando llegue a los 60 años de edad, la persona, como sigue pagando los 300 y debía haber pagado 500, ese faltante de 200 son cubiertos por los 200 que debió haber pagado al inicio. Por lo tanto, el entender cómo funciona un sistema previsional es clave con este ejemplo del seguro de vida. El IES debió haber ido acumulando las reservas porque la población iba envejeciendo, y todo lo que se ha advertido respecto a los estudios demográficos de la disminución de la natalidad, del aumento de la esperanza de vida, la longevidad, del incremento de la proporción de gente más adulta, tenía que hacer entender a los dirigentes del IES y al Ejecutivo la importancia que tiene la capitalización de las reservas. Entonces estamos en un punto en que ya no alcanzan esos recursos, y por lo tanto, como se va acumulando la deuda, el Ejecutivo, no solamente el gobierno del presidente Noboa, todos los gobiernos de los últimos 20 años han utilizado el dinero del IES y le obligan al IES a comprar emisión de deuda. Entonces es un problema en que el mismo entidad que requiere esos recursos es el que saca dinero de otros seguros para permitir al Ejecutivo tomar esos dineros para cumplir ciertos tipos de obligaciones, y a cambio de eso le da papeles. Pero esos bonos en algún momento tienen que satisfacerse no solamente en términos del capital, de los intereses, sino también del capital. Entonces, cada año el monto de los intereses que tiene que pagar el Estado ecuatoriano por los bonos va aumentando, y esto es un momento en que puede colapsar el sistema previsional. Ahora, el problema en el escenario que se deje de prestarle al Estado, lo cual resulta difícil por las enormes necesidades que tiene, en algún momento va a colapsar. Porque ¿qué hacemos si el IES sigue gastando, se reduce los fondos de pensiones y de salud? En algún momento va a colapsar. Definitivamente, por eso yo creo que este estudio que nosotros hemos aplaudido, realizado por el economista Latorre y su grupo de expertos, establecía más bien un mecanismo de medidas no tan drásticas. Por ejemplo, no van a cambiar la edad de jubilación, es un proceso. Se empieza, de lo que yo recuerdo, había algunas medidas como que el tiempo para cálculo de la pensión, en lugar de ser 5, iba progresivamente a 6, a 7, a 10, hasta que dentro de 25 años llega a 30. Y asimismo con otro tipo de variables. Pero yo creo que en las circunstancias actuales va a ser necesario tener una inyección importante de aportación para que se cubra este hueco de los 1.000 millones. Los 1.000 millones más o menos son alrededor de 3.5% de la masa salarial. Es decir, ese sería el mínimo que debería incrementarse como tasa de aportación. No sé si al final deberían asumir los empleadores en su totalidad, los trabajadores, o un mix, ¿sí? Para que efectivamente se logre recuperar ese financiamiento. Pero hay otras medidas que definitivamente se tiene que aprovechar cuando se haga esta reforma estructural, es dar la posibilidad al joven que ya no cree en el sistema de tener un mecanismo en el que vaya ahorrando para su propia jubilación cuando él llegue a los 65, 60 años de edad. Es una pena, y de esto hemos hablado con usted también, doctor Rodrigo Guerra, que se haya malogrado este borrador que usted invoca, el que coordinara Augusto de la Torre, que le entregaron el 5 de julio del 2023 al presidente de entonces, Guillermo Lasso. Esto seguramente está en algún anaquel, en donde hay propuestas de la Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones, en donde era con algunos principios fundamentales: suficiencia, sostenibilidad, carga fiscal viable, equidad, formalización del empleo. Penosamente no se hizo nada sobre esto. No se hizo nada. Yo creo que ahí el Ejecutivo está acarreando un peso enorme de no haber tomado decisiones a tiempo. Han pasado ya un poco más de 3 años. La situación se va agravando cada vez más. No existe generación de empleo. La salida no va por el pago de la deuda, ni tampoco por el incremento en el número de afiliados, sino en una reforma estructural. El que la población entienda que ya las condiciones no son las mismas que tuvimos cuando se aplicó la nueva ley en el año 2001, ni cuando se creó el IES, ni cuando se creó la caja de pensiones.
Entonces, las sociedades tienen que adaptarse a los cambios demográficos, tienen que adaptarse al teletrabajo, tienen que adaptarse a que ahora los jóvenes ya no quieren quedarse en una empresa laborando 20, 30 años, sino tener mucha rotación, posibilidad de trabajar inclusive en el extranjero y tener la posibilidad de ir acumulando en un esquema de ahorro para que cuando ellos lleguen a jubilarse puedan financiar sus pensiones. Entonces, tenemos que hacer algo también para fortalecer el mercado de capitales. El mercado de valores en el Ecuador es un mercado que no ha logrado el poder desarrollarse justamente porque hay falta de recursos previsionales que en otros países son los que determinan el ahorro interno de los países. Ahora, para pasar a otro tema, sobre esta reforma que usted nos ha recordado al Fondo de Pensiones que planteó esta comisión técnica coordinada por Augusto de la Torre, planteaba algunos temas que incluso en dirigentes del siglo pasado siguen hablando. No vamos a permitir la privatización del IES. La propia Constitución prohíbe la privatización del IES. Y esta comisión reafirmó: no habrá privatización del IES, no se aumenta la edad mínima para la jubilación, no se incrementa el porcentaje del aporte, no se merman los derechos de los actuales jubilados. Es decir, era una propuesta para el debate, viable. Pero, ¿cómo lograr retomar esto? Claro, esa puede ser una primera propuesta, pero hay otras, por ejemplo, la que nosotros hemos planteado y nosotros hemos hecho algunos estudios en el que hemos creído, por ejemplo, que hay 3 alternativas posibles, de tal manera que se puede establecer como un menú de opciones y discutir con los gremios de los trabajadores, de los empleadores, de los jubilados, del gobierno, ya con un sistema informático muy ágil en el que se diga, a ver, cambiemos este parámetro y veamos qué impacto tiene. Y se pueden ahí modificar 8 o 9 variables. Una de las alternativas es, por ejemplo, la del fondos de reserva. La alternativa FR, fondos de reserva, lo que haría es restituir el mecanismo del fondo de reserva de tal manera que se empiece a generar en los roles de pago de cada uno de los trabajadores la distinción entre cuánto era su sueldo y cuánto es lo que él recibe por fondos de reserva, porque el gobierno del presidente Correa lo que hizo es hacerles creer a los trabajadores que iban a tener un aumento en su sueldo. Es una irresponsabilidad, porque lo que tenían que haberles dicho es que ese monto tiene que servir para su retiro, para el ahorro en el largo plazo. Ese fue el concepto de... Claro, es que pensaban de que había, era ese espejismo de decirle a la gente, usted tenga aquí un dinero adicional sin saber que eso ponía en riesgo el futuro. Lo mismo pasó con el Seguro Social de Fuerzas Armadas. Les hicieron creer a los militares que en el ley de fortalecimiento, la composición de aporte, en lugar de aportar el 40%, empezaron a aportar el 20%. Entonces tuvieron los militares un dinero mayor y sin pensar en las consecuencias que en este momento, en algún momento se va a debatir. Entre paréntesis, hasta ahora en la Asamblea Nacional está un proyecto de reforma sobre esto, sobre el ISFA. El ISFA presentó el proyecto de reforma desde hace ya... No saben cómo salir de esto. Y eso es un tema que... El año que se hizo, octubre de 2016. Exactamente. La ley también más llamada de fortalecimiento. Que no tuvo que fue de complicación para el seguro de militares. Es que las cosas se han hecho mal aquí. Por eso es que lo que hay que hacer es primero tener los estudios técnicos, confiar en los actuarios, luego tener las proyecciones claras y ahí, en base a estas alternativas, llegar a un consenso para decir, nos vamos por alternativa, por ejemplo, de los fondos de reserva. Porque de los fondos de reserva, este 833, que es lo que representa, se puede dividir en 2 porciones. Una, para cubrir el déficit actuarial del seguro de reparto, seguro solidario, que como sabemos, tenemos ya una falencia de 1,000 millones por año, y eso va a ir aumentando. Y el otro 4% para la cuenta individual o el plan de ahorro de cada uno de los afiliados, que de aquí en los próximos 10, 20, 30 años va a ir aumentando en el tiempo. Y un mejor ejemplo de manejo de la cuenta individual es la de los profesores en el magisterio, que tienen un sistema de cesantía que no está privatizado, eso también hay que aclarar a la ciudadanía, pero que permite distinguir lo que es el fondo solidario de lo que es el fondo de la cuenta individual, que es lo que ha funcionado en otros países. Entonces, esa alternativa sería bueno discutir, porque igualmente como muchos abogados creo que podrán hacer los análisis para decir si hubo esta disposición de que los fondos de reserva formen parte del sueldo, simplemente se puede restituir a la condición original.
que existía antes cuando se creó los fondos de reserva en el año 1938. Es decir, desde el punto de vista legal yo no le veo mayor complicación. Luego habrá que ver efectivamente lo que impacta esto en las finanzas de los empleadores y hacer un mecanismo progresivo tal vez para que, de tal manera que podamos empezar a tener este nuevo esquema del sistema de pensiones. ¿Qué hacer y cómo hacer, doctor Ibarra? Porque lo que escuchamos es la emergencia, la coyuntura, hay que comprar medicamentos, hay que atender mejor en los hospitales, pero el tema de fondo estructural sigue intocado. ¿Cómo hacer esto? Yo creo que la necesidad de convocar a una mesa de diálogo en el que estén los partícipes y se puede llegar a un consenso, creo que sería el primer paso. Ahí debería eventualmente ser las universidades las que puedan tomar un liderazgo, las asociaciones de profesionales, el Colegio de Economistas, la Asociación Ecuatoriana de Actuarios. Podemos organizar eventos en los que al final lleguemos a tener como uno de los objetivos el que efectivamente se vote por las 3 o 4 alternativas que eventualmente se presenten. Todas las que tengan sostenibilidad en el tiempo, que es lo que la Corte Constitucional ha pedido, no solamente en el caso del IES, sino también en el caso del ISRE y del ISPOL. Es decir, tener un sistema que permita la sobrevivencia en el tiempo, la viabilidad financiera. Después de eso ya empezar a aplicar las reformas correspondientes. Hemos hablado de que el Consejo Directivo del IES simplemente puede el día de hoy reunirse y decir se aplica el artículo 185 de la ley y empezar a tener que nunca se cumplió. Que no se cumplió. Cada 5 años se va aumentando la edad. Por ejemplo, también reunirse y decir, como aquí dice en la Constitución de la República, que las prestaciones deben estar debidamente financiadas y se le están dando prestaciones médicas a los hijos de los afiliados, desde el próximo mes se hará una consulta y aquellos afiliados que quieran tener a sus hijos aportarán una tasa de tanto %. Aquellos que no quieran, porque no tienen hijos, porque no les interesa, porque tienen seguro privado o porque confían en el sistema de salud del Ministerio de Salud Pública, simplemente no se les descuenta. Pero de esa manera se da ya pasos que son importantes, pero en este momento lo que estamos haciendo es esperando que lleguemos al colapso, lleguemos al precipicio, y eso no creo que es responsable ni de los gobiernos, ni de los miembros del Consejo Directivo, ni de los gremios, ni de los trabajadores. Tenemos que advertir a la población que esto va a llegar en los próximos años. En cualquier momento, conforme sube la demanda de recursos para el cumplimiento de las obligaciones del IES y se reducen los aportes, se postergue el pago de la enorme deuda que tiene el Estado, simplemente en algún momento esto va a colapsar. Esto va a colapsar. Todos los estudios llegan a la misma conclusión de que hay una descapitalización del fondo de pensiones. Y si bien es cierto, el Banco del Instituto ha sacado una serie de comunicaciones indicando que es el banco más grande y que administra un patrimonio de cerca de $30,000 millones, pero no ha dado la información completa en el sentido de que el fondo de pensiones tiene apenas 6,000 millones, 7,000 millones de dólares en su patrimonio, lo que es insuficiente para cubrir un año de pensiones. De tal manera que creo que es importante el seguir discutiendo sobre la propuesta presentada por la Comisión de Augusto Latorre, las propuestas que se han planteado a través de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, Actuaria Consultores, la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, etcétera, para que efectivamente podamos llegar a un consenso. ¿Y qué se conoce, doctor Ibarra, sobre, mucho se ha hablado en el pasado, de las reuniones entre una comisión del IES y del Ministerio de Finanzas? Sin embargo, esto no termina de acordarse concretamente sobre el tema de deuda del IES. La deuda más importante que tiene, la que efectivamente los proveedores de servicios médicos están reclamando, ya supera los $1,300 millones. Es una deuda que se ha venido acumulando porque como el IES no tiene la capacidad de dar atención a los afiliados de sus prestaciones médicas, subcontrató los servicios con los prestadores privados. Y esos prestadores privados vienen acumulando una deuda que supera ya los $1,300 millones. Entonces, eso en algún momento también va a provocar que siga aumentando la deuda. Aumentando, y que algunos enfermos, particularmente las personas que reciben diálisis, por ejemplo, puedan simplemente quedarse sin esos tratamientos porque esta entidad privada dice, mientras no me paguen, simplemente yo no doy las prestaciones, y esto sería una situación muy compleja de administrar. Entonces, el Fondo Monetario conozco que solicitó al IES
que se contraten auditorías independientes que determinen el valor de la deuda que tiene cada uno de estos prestadores, el IES con cada uno de los prestadores médicos. Eso no ha avanzado. No se tiene todavía un registro exacto de cuáles son los proveedores que necesitan recibir esos pagos y de qué manera se realizarán las asignaciones correspondientes. Tampoco hay una determinación del famoso 40% de las pensiones. En algún momento se hablaba de que en la práctica el Ministerio de Economía y Finanzas llegó a determinar que no es del 40%, sino solamente el 28%. Eso a mí me quedó siempre la duda. ¿Por qué hay 12 puntos de diferencia entre lo que dice la obligación constitucional del 40% y establecer un porcentaje solamente del 28%? Y es porque el Ministerio de Economía detecta que hay casos fraudulentos de personas que no tienen que recibir el pago de sus pensiones y por lo tanto no. Es decir, es la administración del Seguro Social. Es una administración del Seguro Social. El Seguro Social, por ejemplo, tiene que ser mucho más exigente respecto a quienes reciben sus pensiones. Hay casos fraudulentos, casos determinados ya con documentos en los que se ve que afiliados aportan desde los 60 años, los últimos 5 años aportan sobresueldos más altos y empiezan a recibir pensiones vitalicias, afectando al sistema solidario. Claro, Augusto de la Torre citaba que hay casos de extranjeros que vienen jubilados y aportan precisamente de los 60 años y a los 70 años tienen una buena pensión. Exactamente. 10 años. Mientras otros cumplieron las 480 imposiciones, 40 años para poder jubilarse. Mire, un ejemplo para que la población, los ciudadanos entiendan lo que está ocurriendo con el sistema, que es un sistema que requiere estas modificaciones, porque haber aportado apenas 10 años para tener prestaciones durante 20 o 30 es un absurdo. Lo que debe aplicarse es lo contrario. Uno aportar durante 20 para tener pensiones durante 10, o aportar durante 40 años para recibir durante 20 años la pensión. Eso es lo que técnicamente es lo aconsejado. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona de 60 años, esa persona de 60 años aporta sobre $500 o el salario mínimo vital o el salario básico unificado durante los primeros 5 años. No, durante yo diría los 59 de los 60 meses. ¿Sí? El último mes pide a una persona que le preste $10,000 y deposita en el Seguro Social. Usted me va a preguntar, bueno, ¿y para qué va a depositar en los $10,000? Porque con esos $10,000 de depósito, haciendo referencia al seguro de pensiones, se da la impresión de que él ha recibido un sueldo de aproximadamente $100,000 mensuales, para que el 10% sean estos 10,000. Pero él no está ganando 100,000, solamente está solicitando un préstamo a alguien, amigo, que le preste 10, para que de esa manera, cuando haga el cálculo del IES, le dice, usted ha ganado 59 meses de $500, más un mes de 100,000. Le hacemos la suma, le hacemos el promedio, le aplicamos el coeficiente y él va a tener una pensión de $2,000 mensuales. Entonces, el amigo que le prestó los $10,000, en 6 meses recibe 12,000. O sea, ganó intereses por haber prestado esos $10,000. Pero una vez que terminen esos 6 meses, sigue ganando 2,000. Una vez que terminen esos 6 meses de pago, el jubilado recibe $2,000 de por vida. O sea, es un gran negocio que tiene, que ha hecho el afiliado. Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de afectar a el sistema solidario, que tiene que tener unas correcciones. Entonces, eso y otros casos se han detectado y por eso es necesario cambiar la estructura del esquema vigente, revisando tanto la edad como el tiempo de aportación, pero que los afiliados comprendan que esto es un tema eminentemente técnico. Esto se hace en base a simulaciones actuariales, donde se ve qué impacto tiene cada variable, hasta llegar a determinar que el equilibrio que pide la norma en el horizonte de tiempo, por ejemplo 40 años o 50 años o 70 años, que es lo más recomendable, lo que hacen en otros países, se vea que efectivamente el sistema se sostiene en el tiempo. Ahora, el problema es que de estas reformas no se ha hecho nada. Definitivamente. Entonces, sigue intocado, sigue la demanda de más recursos, menos pago del Estado. Es decir, el camino es inevitable si no se emprenden estas reformas. ¿Cuándo y cómo? Me parece que ahí la exigencia del Fondo Monetario va a ser clave. El Fondo Monetario le va a exigir al gobierno que para que siga teniendo la ayuda económica, él va a tener que hacer 2 reformas. Una al sistema previsional y otra a la masa salarial, que cada vez va aumentando en lugar de ir disminuyendo. Yo creo que esos son los 2 cambios fundamentales que tienen que emprender el presidente Noboa y los próximos gobiernos que vengan.
Aunque esto debiera hacerse sin presión del Fondo Monetario ni de nadie, sino por convicción de que esto va camino al desastre. Definitivamente esto se ha planteado desde el año 2003. Desde el año 2003, si uno ve las recomendaciones que había en los estudios actuariales, se decía incremente de manera progresiva los requisitos de jubilación, incremente la tasa de aportación, corrija estos desfases que existen y trate de evitar que el IES tenga convenios con entidades privadas de seguro médico y más bien construir dispensarios que permitan las coberturas médicas de los afiliados. Y esto no se hizo, no se han hecho caso a los estudios técnicos. Creo que la salida parte por el esfuerzo personal que cada ecuatoriano tenga que hacer para generar planes complementarios de ahorro y que les permita, en la situación que se avecine de un colapso de la seguridad social, tener recursos para seguir cubriendo sus pensiones de jubilación. En este reportaje de Diario La Hora, Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, señala que existe poca claridad sobre cuánto paga realmente el Estado en efectivo, cuánto cancela mediante bonos y cuánto termina revirtiendo el propio IES en deuda pública. Exactamente. ¿Por qué no establecer estas cosas? Exactamente, me parece que ha faltado un control por parte de la Superintendencia de Bancos. Ha faltado también una exigencia por parte de los gremios y de los trabajadores que tienen sus representantes en el Consejo Directivo para que se transparente esa información. Pero ve ese desastre que hubo, ese delegado que hoy está escapado. Resulta que un juez de Quinindé, señor Richard Gómez, sí, le hizo entrar por la ventana, estuvo un par de años y ya se fue. Esto es incomprensible, es indignante lo que está ocurriendo. Entonces el problema es que como esos son dineros que el afiliado no ve una afectación inmediata, entonces no reclama. Pero si tendríamos un sistema de cuenta individual en que el afiliado en un reporte ve que ha disminuido su estado de cuenta de un mes a otro, él va a poner un reclamo. Entonces por eso es que tenemos que darle transparencia, y esta idea de los pilares múltiples tiene que ser entendida y sobre todo respaldada por los trabajadores, que a ellos les conviene que tenga un esquema complementario de trabajadores y jubilados, porque los jubilados se pueden quedar sin la pensión o reducirse, o cualquiera de estos hechos en un colapso. Esto eventualmente, si representa en este momento para el Estado ecuatoriano el 40%, cerca de 3,000 millones de dólares, y el próximo año va a ir aumentando, puede significar que no existan los recursos y el gobierno nacional tenga que verse obligado a tomar decisiones que pongan en amenaza inclusive la dolarización, porque ¿cómo van a seguir pagando pensiones si no tienen los recursos en dólares? Porque es un tema de flujo. Por lo tanto, hay que explicar a la población que tienen que entender que es hora de aceptar cambios que al principio van a ser difíciles, pero que tiene que ser progresivo para que la gente vaya... Para darle sostenibilidad. Para que la gente vaya ya preparándose. Por ejemplo, decir, de aquí a 5 años, la nueva edad de jubilación va a ser tanto, el nuevo requisito de tiempo de aportación, y las personas efectivamente van preparándose. Tomar conciencia de eso, ¿no? En el seguimiento de los datos, doctor Ibarra, ¿en cuánto estará el fondo que tiene el fondo de pensiones? Que cada año se reduce. Se reduce. Yo creo que estará entre alrededor de unos 6,000 millones, 7,000 millones de dólares. No se tiene la información que debe ser de manera obligatoria, de acuerdo a la ley de transparencia, puesto en conocimiento de los afiliados, de cuánto es lo que tiene el fondo de pensiones, cuánto tiene el fondo de salud y los otros seguros, y cómo están invertidos, porque si bajo el entendido que sean 6,000 millones de dólares, yo estoy seguro que esos 6,000 millones, más del 80 o 90% están en préstamos, tanto con los afiliados, préstamos hipotecarios, criográficos, como en bonos del Estado, préstamos que se ha dado al gobierno central. Por lo tanto, el margen de liquidez que tiene el fondo de pensiones es mínimo. No pasará como dice el Observatorio de la Política Fiscal, apenas 1,300 millones de dólares que tendría en tesorería. Eso no sirve sino para 3 meses de pensiones. Pues es extremadamente complejo y una amenaza. Ahora, este fondo que se reduce anualmente, no olvidemos, porque hay que hacer historia, llegó alrededor de 14,000 millones, me parece,
antes de que llegue la RC5, quitó el aporte del 40% y comenzó sustancialmente a reducirse el fondo de pensiones. En el ejemplo que puse del seguro de vida, es como que en el intermedio de ese periodo de 20 años de cobertura, venga un gerente de seguros y diga, estas reservas están ahí, utilicemos. Empiezan a comerse las reservas, consumirse las reservas, y cuando la gente ya envejece, no van a tener los recursos para pagar los beneficios. Lo mismo entonces sucedió con el fondo de pensiones. Tenían que haber dejado que crezca para administrar ya. En este momento hubiéramos estado con 30,000, 40,000 millones de dólares que cubrían 5 años, 6 años de pensiones. Eso es lo que era un fondo previsional, ¿no? Un fondo de largo plazo. Por plazo. eso el economista prófugo ni siquiera entendió en la Constitución, pusieron fondo provisional. O sea, ni siquiera entendían. Claro, no comprenden el funcionamiento de los sistemas. Entonces, la mezcla apropiada entre el sistema solidario y el sistema de cuenta individual es la que los países que mejor calificación tienen en el manejo de sus pensiones, que ha determinado que la población tenga pensiones sostenibles. Los países escandinavos, ahí también Islandia, son países en los que tienen la mejor calificación en el manejo de sus pensiones. Yo creo que el Ecuador tiene que, efectivamente... Ellos tienen cientos de miles de millones de euros acumulados para sostener esto. Por ejemplo, Noruega. En Noruega tiene cada noruego tiene aproximadamente $300,000 promedio para financiar su jubilación. Han administrado tal cantidad de recursos porque ellos fueron previsivos cuando el precio del petróleo estuvo alto. Llegó a más de $100 y ahora actualmente también está. Seguían ahorrando. Porque ellos conocen los impactos que tienen eso en el largo plazo. Entonces, un noruego tiene 300,000 y en cambio en el Ecuador, un ecuatoriano tiene $2,000 como monto promedio por los acumulado. Si tenemos... Sí, depende de la pensión, esto puede durar 2 meses, 3 meses, 1 año. Entonces, no más. Me parece que los ecuatorianos tenemos que empezar a pensar en el largo plazo, en ser previsivos, en no depender exclusivamente de un sistema que está colapsado y empezar a generar ahorros a través de entidades administradoras de pensiones, sistemas públicos o sistemas privados que le permitan al individuo ir generando una conciencia para financiar sus pensiones cuando lleguen a mayores. Jaime Carrera en este reportaje dice: los movimientos financieros al interior del IES y del BIES también son absolutamente opacos, obligatoriamente deben ser transparentados y juzgados. ¿Qué es lo que usted reclama? Exactamente. Ese es un pedido que nosotros, si me permite, Miguel, quisiera que la Superintendencia de Bancos pueda escuchar este clamor ciudadano para exigir al IES que presente sus estados financieros, igual el banco, y si los estudios actuariales ya están listos, que los hagan conocer a la ciudadanía, porque estamos ya en el 6º año en que no se conoce la realidad actuarial del sistema de pensiones y sistema. ¿Se mandó a hacer? ¿Tendrá ya listo? ¿O estará en construcción? ¿O qué pasa con el balance actuarial último? Aparentemente eso tendría que estar ya terminado en diciembre de este año. Creo que nosotros en actuaria ganamos el concurso. En el año 2024 empezamos, ya teníamos la asignación correspondiente. Y luego en el CERCOP llegó una notificación para que efectivamente se haga una recalificación aparentemente de una calificación mal realizada. Y el CERCOP se demoró 4 o 5 meses y al final declaró desierto el concurso cuando ya tenía actuaria la asignación correspondiente. Entonces ya hubiéramos tenido los estudios actuariales, pero nosotros decidimos ya no participar porque en el momento que se pierde la confianza con un consultor externo, un tema tan delicado como es el de los balances actuariales, preferimos ya no participar. Y lo hemos hecho a través de aportes con la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, con la Universidad de San Francisco, con Actuaria, en el que no tenemos ningún tipo de conflicto de intereses y podemos tener una posición firme, una posición clara, basada en la técnica y en los números, para que la población comprenda que nosotros no estamos ni perjudicando con nuestras propuestas a los trabajadores, ni favoreciendo al gobierno, que eventualmente, si vemos que dentro de alguna posición de algunos economistas buscan establecer la sostenibilidad de las finanzas públicas por el 40%. Más bien nuestra propuesta es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Si el 40% es parte de la prima, tiene que hacerse una compensación. Una posibilidad sería, por ejemplo, que con las regalías que el gobierno podría tener
de explotación petrolera o minera, una parte vaya a un fideicomiso, que es una propuesta que también la ha hecho Pablo Lucio Paredes en algún momento, crear un fideicomiso para que de manera independiente se vayan administrando esos recursos. O sea, salidas existen, pero tenemos que empezar a adoptarlas. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué debe hacer el Consejo Directivo del IES? El Consejo Directivo, ya le he dado esos dos ejemplos, podría, por ejemplo, incrementar ya progresivamente la edad, obligar a que aporten los afiliados que tienen sus hijos menores de 18 años y empezar a tener el control de el pago de los beneficios de jubilación y también de salud para, en el caso del seguro de asistencia médica, controlar con la corrupción rampante que existe en la compra de medicamentos e insumos médicos. Entonces, efectivamente, salidas existen. Pero se necesita una decisión política. Se necesita una decisión política, se necesita que el presidente Noboa conozca que los líderes, los verdaderos estadistas, tienen que tomar decisiones, aunque sean duras, pero que le permiten al afiliado, en este caso, conocer que efectivamente su sistema le va a cubrir una pensión cuando llegue a la edad de vejez. Pero no hemos escuchado nada del Consejo Directivo del IES. No se ha escuchado definitivamente nada. Decisiones. No sé si están integrados los 3 representantes o solamente 2, pero me parece que tanto los gremios como el Ejecutivo tiene que exigir que hagan un informe y se conozca la realidad. Yo he tenido algunas reuniones con algunos miembros de esa comisión y conozco que la situación está muy delicada, que justamente los estudios actuariales determinarán una situación bastante más grave de la que tenía en el estudio último que consta en la página web del IES, que data del año 2020. Porque el problema es tapar huecos. Demandas de medicamentos, comprar los medicamentos, cumplir con el pago de las pensiones el 20 de cada mes y nada más. Pero el problema se sigue acumulando y complicando. Se sigue acumulando. La situación de la descapitalización del fondo de pensiones es inminente, así lo dicen los análisis que hemos realizado. Y yo creo que es hora ya de que efectivamente haya un consenso para reformar el sistema. Bien, muchas gracias al doctor Rodrigo Ibarra, actuario, presidente de la Asociación de Actuarios del Ecuador, y comprometerle, porque en este Valle del Desierto muy poca preocupación hay, autoridades, los diferentes sectores, para seguir analizando el camino del colapso del IES si no se toman medidas y cambios estructurales como fue el de la comisión para darle sostenibilidad al fondo de pensiones que coordinara Augusto de la Torre. Un documento, un borrador, no era escrito en piedra, pero nada se ha hecho sobre este documento como otros que aportan periódicamente la Mesa de Estudios de Seguridad Social o los actuarios del país. Rodrigo, muy amable. Gracias, Miguel. Un gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates de la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya vienen Exa FM, Show de la Papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte, les deseo un feliz jueves a todos, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Felicidades, muy buen día y a ponerle ojo al Mundial de Fútbol. Hoy la inauguración al mediodía y el domingo, 18 horas hora de Ecuador, Ecuador frente a Costa de Marfil. Felicidades. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Hace 20 años celebrábamos cosas distintas. Que alguien se conecte al Messenger